Ahora Ahí sí. dice Ahí arriba. está. Sí, sí. Bueno, Vuelve a entonces pedir la otra. empezamos a grabar. Bueno, hecha la presentación, Axel, todo tuyo. Bueno, gracias, muchas gracias. Me preguntabas si prefería exponer y conversar después. Sí, la idea es, yo traje algo para, como una presentación teórica con algunos conjuntos de problemas, con un itinerario de trabajo. Y de todas maneras, si hay algo que mientras la exposición hay alguna pregunta que suscita lo que voy planteando, está habilitada obviamente la posibilidad de hacer algún comentario o comentar. Bueno, este es el título de la exposición. Me interesa, como decía Luz, se ve ya en el título cierta perspectiva. Yo soy psicólogo y entonces a mí me interesa la perspectiva del sujeto de los conocimientos, ¿no? Que yo entiendo que no siempre hay, por lo menos en el campo de la investigación, tanto trabajo para pensar ese punto de vista del sujeto en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Ese punto que tiene que ver con el sujeto que mientras está en las aulas se va elaborando conocimientos. Y ahí tenemos un tema, un problema en el campo de la psicología y en el campo de la educación, que muchos de los conceptos que nosotros tenemos del campo de la psicología nos permiten, nos orientan sobre ciertas generalidades del conocimiento acerca de cómo se construyen los conocimientos de manera general, pero se requiere, y hay investigación al respecto, se requiere un marco, un conjunto de investigaciones que tiene que ver con la psicología educacional, que tiene que ver con las didácticas, que tienen que ver con diferentes disciplinas, que van a tratar de atrapar la construcción de conocimientos que se produce en las coordenadas escolares, que hay diferencias entre construir conocimiento de manera general que construirlo en las coordenadas del aula. Un poco la cuestión el tema que a mí me interesa abordar es esa relación, cómo se produce conocimiento en el aula. Y al respecto, la presentación tiene alguna de estas preguntas que vamos a tratar de, obviamente no son preguntas para responderlas, sino preguntas para abrir reflexiones, ¿no? Bueno, en primer lugar, cómo se produce la adquisición de conocimientos, qué lugar tienen en esa adquisición de los conocimientos, qué papel tienen las interpretaciones erróneas que los sujetos realizan, ¿no? Hay ahí tiene algún papel lo que planteaba Luz al principio, el famoso error, cuando, por ejemplo, un estudiante hace una afirmación que no es correcta, no es la que, no es la definición correcta. ¿Tiene algún lugar ese error? ¿Por qué se produce ese error y de qué manera en las prácticas de enseñanza trabajar con ese error? Es una pregunta que como docentes, como pedagogos, permanentemente estamos trabajando con esa cuestión. Otra pregunta que me interesa trabajar en la exposición es si se conoce de la misma manera adentro del aula que fuera del aula. Obviamente no, pero con responder negativamente a esta pregunta, no tampoco tenemos herramientas necesariamente para responder a, bueno, si no se conoce de la misma manera fuera del aula que dentro del aula, pero entonces, ¿cómo se produce el conocimiento dentro del aula? ¿Qué tipo de sujeto tenemos cuando trabajamos en las aulas? Y por último, ¿qué papel juegan las interpretaciones de los estudiantes en el proceso de aprendizaje? Estas son algunas de las preguntas que a mí me interesa desarrollar en el recorrido. Hago algunas aclaraciones en relación a los materiales que les compartí. Lo estuvimos conversando con Luz, los materiales que tienen ahí disponibles en el aula virtual, o la van a tener enseguida. Son materiales que por lo general refieren a problemas e investigaciones que abordaron en su mayoría la construcción de conocimiento en contextos escolares, primaria, secundaria, y hay un solo texto que ofrecí que tiene que ver con los problemas de la construcción de conocimiento en superior. Esto es importante mencionarlo, que
Desde la perspectiva que voy a estar presentando, que uno podría decir es la perspectiva constructivista, que está, como les decía desde el principio, preocupada en cuál es la actividad constructiva, cuál es la actividad de los sujetos cuando se produce el conocimiento, que está mirando la perspectiva, el punto de vista del sujeto. Esta perspectiva ha hecho grandes desarrollos en el campo de la psicología. Hay como referentes, tenemos a Jean Piaget, seguramente todos lo conocen por nombre, pero en el campo ahí hay como bastantes complicaciones entre la perspectiva constructivista y cómo fue llevada al aula. Hubo bastantes desaciertos, bastantes metidas de pata, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Pero ha habido mucha controversia en las relaciones entre los descubrimientos de Piaget, que su preocupación no era la construcción de conocimientos en el aula, sino que su preocupación era la construcción de conocimiento general. Y hubo en la historia de las relaciones entre psicología y educación un conjunto de controversias y errores de aplicación de los conocimientos surgidos en esa disciplina al campo educativo, que no nos vamos a meter demasiado, pero es importante mencionarlo. Como le decía, hay un conjunto de investigaciones, de trabajos que trataron de estudiar desde una perspectiva constructivista la construcción de conocimientos en contextos escolares y se refirieron más a primaria y secundaria, y no hay tanto trabajos desde estas perspectivas que estudien, analicen la construcción de conocimiento en superior, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer con algunos ejemplos es tratar de pensar cómo podríamos pensar los problemas propios del nivel superior. Yo sé que todos ustedes son docentes, o en su mayoría, docentes del superior. Entonces, tenemos ahí ese tema. De todas maneras, en la bibliografía sugerida hay un texto que refiere a la construcción de conocimiento en prácticas de un instituto superior. Bueno, continúo. Les comento algunos conceptos claves de la perspectiva constructivista que, como les decía, que tienen que ver con definiciones generales acerca de cómo se produce el conocimiento. Uno podría decir más definiciones más epistemológicas. Cuando hablamos de problemas o cuestiones epistemológicas, estamos hablando más del sujeto general de los conocimientos, es decir, aquellos aspectos que hay en común entre, no sé, un niño que construye ciertas conocimientos sobre la regularidad física del ambiente en el que vive, como cierta, también hay cierta construcción de conocimiento cuando un adulto o un científico también elabora hipótesis acerca de un funcionamiento de un determinado fenómeno. Entonces, las investigaciones de Piaget apuntaban a descubrir ciertas generalidades del conocimiento, es decir, lo que hay en común, podría decir, decía Piaget, entre un niñito que construye ciertas regularidades del mundo físico y un científico. Este es el interés de Piaget. Y entonces él construyó, reconstruyó cuáles son las generalidades en la construcción de conocimiento, es decir, cuáles son aquellos mecanismos básicos de la producción cognitiva, cuáles son aquellos mecanismos universales de la construcción de conocimiento, de cualquier conocimiento, ¿no? Esto en el campo de la psicología y en el campo de las ciencias sociales ha sido muy discutido porque hoy en día podemos poner un poco en cuestión la idea de que existen mecanismos generales en la construcción del conocimiento. Pero bueno, les comento algunos conceptos clave de esta perspectiva. En primer lugar, Piaget plantea que la adquisición de conocimientos, o sea, yo conozco, los sujetos conocen, los niños, las niñas conocen el mundo, no porque observan la realidad, ¿no? En este punto, Piaget se va como a poner en las antípodas de las perspectivas positivistas. Yo sé que estas controversias en el campo de las ciencias físicas, en las ciencias de la mecánica, las conocen. Piaget va a estar poniéndose en las antípodas de las perspectivas positivistas que suponen que el conocimiento se adquiere por observación directa de lo real. Piaget va a estar permanentemente sosteniendo que la producción de conocimiento, la adquisición de conocimiento, no se desprende de la observación directa, sino que siempre, de manera permanente, los sujetos, cuando conocen lo real, están
construyendo los fenómenos que analizan. Y esto está muy vinculado con una idea central de la perspectiva piagetiana, que es la noción de acción cognoscitiva y de esquemas de conocimiento. Es decir, uno, cuando conoce lo real, siempre lo interpreta a partir de un marco teórico, a partir de un marco asimilatorio, a partir de una estructura cognoscitiva que le posibilita de un fenómeno leer, ¿no? Lo que desde mi marco teórico, mi marco conceptual, puedo interpretar, y aquellos fenómenos que desde mi marco conceptual, mi marco asimilatorio, son inobservables, no los puedo considerar, no los puedo tropar, por más que sucedan delante de mis ojos. Y este concepto de que, o esta idea de que el sujeto cuando conoce, lo hace desde una perspectiva, y esa perspectiva cognoscitiva, ese marco de referencia conceptual le permite conocer algunos fenómenos y, por más que los tenga delante de sus ojos, le imposibilita conocer otros, es una idea muy potente y que después la vamos a trabajar como una idea potente para pensar la adquisición de conocimientos en los marcos educativos, en las prácticas educativas. Siempre, y cuando nosotros también tenemos estudiantes, permanentemente lo que nosotros le planteamos, los textos que le damos, a los sujetos para leer, los experimentos que le presentamos a los sujetos no interpretan la realidad tal cual es, sino que lo interpretan, lo conocen a partir de cierto marco de referencia, ¿no? Y ese marco de referencia es las ideas que el sujeto ha construido hasta ese momento, ese marco de referencia son los supuestos que tiene el sujeto acerca de cómo se producen los fenómenos, y permanentemente o siempre, la construcción cognoscitiva es un juego entre los conocimientos que el sujeto tuvo hasta ese momento y lo que se le aparece como novedoso, ¿no? Entonces, el sujeto en sus interacciones con los fenómenos siempre está interpretándolo a partir de ese marco conceptual, ese marco de referencia que es el que ha construido hasta ese momento. Y eso, entonces, puede generar en la adquisición de conocimiento lo que se llaman como asimilaciones deformantes, es decir, hacer lecturas que a los ojos de un, por ejemplo, un experto o a los ojos del conocimiento científico son aseveraciones incorrectas, ¿no? Si uno ve la objetividad del conocimiento es una idea incorrecta, pero tiene tiene cierta lógica en, si nos ponemos en el punto de vista del sujeto, si consideramos cuáles son los conocimientos a partir de los cuales se está interpretando el fenómeno que está tratando de conocer el sujeto. Bueno, esta noción o este concepto es clave en la obra piagetiana, que el conocimiento se produce por una actividad constructiva del sujeto y permanentemente el sujeto lo que lee de lo real es a partir de su marco interpretativo, a partir de su marco de conceptos, ¿no? Esto yo creo que hay como ejemplos en la ciencia, ustedes pueden decirme, pueden también corregirme, pero creo que en la historia de la ciencia, de las ciencias físicas también, ha habido determinados modos de pensar lo real que estaba determinado por el marco teórico con el que se pensaba ese fenómeno. Y después va a poder las ciencias, la corporación científica, va a poder pensar nuevos fenómenos a partir de lo que llamaría Kuhn como la revolución científica. Si se cambian ciertos paradigmas de científicos, van a poder asimilarse, van a poder conocerse algunos fenómenos que hasta antes de esa revolución científica, por más que los observadores estaban mirando lo real, no se le aparecía como observable, no se le generaba dato para ser analizado. Bueno, va un poco por esta línea, espero que nada, esto es como comentarios para conversar y ahí lo pongo en tabla de, uno podría decir, tabla de negociación de la conversación. Son estas informaciones, ustedes dirán después por dónde les pega o qué reversiones les aparece a partir de lo que digo. Bueno, este es el primer concepto nuclear central de la perspectiva constructivista. Un segundo concepto nodal de la perspectiva constructivista es la noción de conflictos cognoscitivos, ¿no? Que está muy vinculado con... espérame un segundo, espérame un segundo. Me llaman de la escuela de mi hijo, así que pido disculpas que tengo que atender esto. Permiso, ¿eh?
Hola. Vamos a silenciar ahí. Bueno, acá estoy del otro lado. Em, podríamos poner una pausa. Sí me parecía importante comentar de la perspectiva constructivista que está articulada, les decía, entre conflictos cognitivos y desarrollo de los conocimientos. A ver, la perspectiva constructivista, ¿no? Esto entra en diálogo de manera como fuerte con el campo educativo. La perspectiva constructivista es una perspectiva que está muy interesada en las transformaciones de los conocimientos, en estudiar lo que ya está ahí mencionado como el desarrollo de los conocimientos. Es decir, cómo puede ser que un sujeto que tiene determinados conocimientos de punto de partida, luego de vaya a saber qué, se producen transformaciones, ¿no? Y esto es algo que nosotros como docentes en el mejor de los casos lo percibimos. Un sujeto, es de nuestra expectativa como docentes que un pibe, una piba, un alumno, una alumna que entra a un aula salga luego de nuestras aulas con algún tipo de transformación en sus conocimientos, ¿no? La perspectiva constructivista estaba justamente preocupada o interesada en estudiar esas transformaciones de conocimientos, transformaciones que iban, decía Piaget, de menor conocimiento a mayor conocimiento, ¿no? Esto es un interés de la perspectiva constructivista para tratar de analizar esos saltos de un conocimiento de lo real que al inicio es parcial, incluso incorrecto, pasa luego de un conjunto de transformaciones en los conocimientos, pasa a tener una idea de lo real, uno puede decir más objetiva, más acabada, más cercana a la objetividad del fenómeno, ¿no? Bueno, este proceso en la psicología se llama desarrollo de los conocimientos y nos interesa particularmente. Pero la pregunta en la perspectiva constructivista es un interés de varias perspectivas psicológicas, no solo la constructivista. No sé si lo conocen a Vygotsky. Si yo hablo de Vygotsky, lo conocen ahí, Marcelo sonríe. Vygotsky también tiene una perspectiva interesada en los procesos de transformación. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo se producen esas transformaciones de menor a mayor conocimiento? Una de las respuestas que da Piaget a cuál es el motor del desarrollo es el conflicto cognoscitivo, el conflicto cognitivo. Es a partir de ciertas contradicciones que se dan entre las ideas que el sujeto tiene, ¿no? Acerca de lo real, uno podría decir, tiene una determinada idea acerca del funcionamiento de lo real. Bueno, el sujeto pone a prueba esa idea acerca de cómo funciona lo real y esa idea, si es incorrecta, empieza como a estar en conflicto, en contradicción entre el tipo de explicación que tiene el sujeto y la repetición de los fenómenos. Pueden ustedes pensar en cualquier fenómeno físico, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo piagetiano por excelencia que es un niño de 4 años ante la transformación de un pedazo de materia, que puede ser plastilina, que puede ser chocolate. Pueden hacerlo ustedes con hijos, sobrinos o un niño de 4 años, cuando, por ejemplo, tiene un chocolate entero. Un niñito de 4 años cree que hay menos cantidad que un pedazo partido en cuatro chocolates. El mismo chocolate partido en cuatro, el niño tiene la idea de 4 años que esa partición de la materia en unidades más pequeñas lleva consigo el incremento de la cantidad de materia. Es un problema, ustedes que son ingenieros, un problema de cuantificación de las materias físicas. Bueno, estos problemas le interesaban a Piaget y le interesaba justamente, bueno, ¿qué es lo que va a producir transformaciones de estas ideas equivocadas para mensurar la materia a llevar a los 8 o 9 años a concebir la materia con que una materia que conserva la cantidad a pesar de las transformaciones, ¿no? Es una noción de física de la materia, de la cuantificación de la materia. Bueno, ¿qué produjo esas transformaciones? Para Piaget, lo que produce esas transformaciones en el conocimiento son que el niño va a elaborar algunas hipótesis. Al principio son hipótesis parciales que dan respuestas no del todo adecuadas a la lectura de los fenómenos, y el permanente ajuste entre las ideas que va el sujeto teniendo
y la confrontación con lo real y el conflicto que va teniendo el sujeto con sus propias hipótesis va generando un despliegue y un desarrollo hacia ideas cada vez más ajustadas a lo real. Ideas que son progresivamente más objetivas de lo real. Esto es la propuesta piagetiana, constructivista piagetiana. Como pueden ver, este concepto, el concepto de desarrollo, la idea de conflicto cognitivo y la de construcción de conocimientos, a ver, han sido para el campo educativo como muy seductoras para utilizarla para pensar los fenómenos de adquisición de conocimientos que suceden en el aula, ¿no? Entonces, como les decía, hubo ahí un interés del campo educativo de aplicar estas mismas categorías para pensar la construcción de conocimiento en el contexto escolar. Pero hay algunos problemas para hacer cuando se hace uno puede decir, ese trasvasamiento, esa aplicación. Nosotros en el campo de la psicología educacional lo llamamos aplicacionismo, que es, ustedes en el campo de las ciencias exactas también tienen problemas de aplicación, es decir, los descubrimientos de una ciencia, por ejemplo, en la física, cuando se tratan de aplicar a otro campo que tiene que ver no sé, con la elaboración de un edificio, discúlpenme la brutalidad, la ignorancia, pero hay problemas de aplicación, porque uno es un modelo explicativo de determinados fenómenos, después cómo eso se aplica en la elaboración en una ciencia aplicada, hay algunos problemas de aplicación. Bueno, en el campo de la psicología con respecto al campo de la educación también hay, porque una cosa es un modelo generales que explican procesos generales de la construcción de conocimiento y otro es poder pensar cómo se produce un conocimiento en unas coordenadas bastante distintas que la vida cotidiana, ¿no? Entonces, como si uno podría decir, una segunda parte de la conversación, me interesaría plantear algunas como revisiones, reconsideraciones de los conceptos de los que estamos hablando. Bueno, en primer lugar, todos estos puntos los voy a desarrollar con más detalle, con ejemplos. Bueno, la primera afirmación que voy a plantear es que el contexto de aprendizaje en las coordenadas institucionales, cuando uno analice la producción de conocimientos en un contexto educativo, es insoslayable las características del contexto escolar para tratar de analizar la construcción de conocimiento. Lo que me interesa es, en un primer momento, entonces, tratar de considerar, comentarles a ustedes, cuáles son las particularidades del contexto escolar o del contexto, digo escolar porque yo siempre estoy mirando la escuela secundaria, pero uno puede decir del contexto, de los contextos instruccionales, de los contextos educativos, uno puede decir también el terciario universitario. Hay características de ese contexto que hacen que la construcción en ese contexto requiera un análisis en particular. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, cómo en las prácticas de enseñanza, de cualquier nivel, esto sirve para cualquier nivel, cómo podemos repensar esta relación que les hablaba de conocimientos previos, de que el sujeto va a leer lo real, va a leer un fenómeno a partir de los conocimientos que adquirió hasta ese momento. Bueno, ¿cómo sucede este fenómeno entre los conocimientos con los que el sujeto tiene antes de la escena educativa y cómo esos conocimientos interactúan con el objeto que es presentado en las prácticas de enseñanza? Ese es un segundo punto que me interesa conversar. Y en tercer punto, esta idea de los conflictos cognitivos, que le decía que Piaget le había dado mucho interés en sus investigaciones, la pregunta es si el único motor del desarrollo cognitivo, el único motor de las transformaciones en los conocimientos del sujeto, el único motor del aprendizaje es el conflicto cognitivo, o podemos pensar otros motores que van produciendo y propiciando la transformación de ideas en los sujetos, ¿no? Bueno, les voy a presentar algunas características de qué tipo de conocimientos y qué saberes van a circular en la escena educativa. Esto lo estoy extrayendo de un texto de Castorini y Sadowski,
Ustedes tienen un video de Castorina para mirar en el que va a estar presentando estas cuestiones. Tengan en cuenta, como les decía, como les anticipé hace un Disculpe, ratito, que este texto en particular está pensando el problema de conocimientos y saberes, pero está pensando, ese texto está pensando en la escuela primaria y secundaria. Y a mí me parece, esto es lo que les vengo a proponer, a discutir también, que algunas de las afirmaciones que sirven para pensar ese contexto de instrucciones es pasible de trasladar o puede permitirnos pensar cuando estamos dando clases en enseñanza superior, que algo de esos fenómenos también están vinculados o en las prácticas de enseñanza, en las prácticas educativas de nivel superior, también los conocimientos y los saberes que circulan allí también pueden estar teniendo alguna de estas características. Bueno, disculpe, ¿le podría hacer una consulta? pero claro. Quería quizás, no sé, pensar cómo intervendría en esto la curiosidad y la motivación del alumno. Está bien la pregunta. Claro, porque cuando hablamos de motivación estamos hablando, fíjate, es un fenómeno que estudia la psicología. ¿Qué es la motivación? ¿Cómo un alumno está motivado? A mí lo que me parece interesante, ¿no? Uno cuando piensa estos fenómenos psicológicos, como puede ser la motivación, la tensión, ¿no? Son fenómenos psicológicos, ¿no? La tensión o la motivación. Uno tendría que pensar esos fenómenos que son psicológicos, uno los tiene que leer en el contexto específico de las prácticas educativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que el sujeto tiene motivación y propia, innata, sobre determinadas fenómenos, sino que uno tendría que pensar la motivación, la atención construida en una escena social. Uno le presta atención o lo motiva o está motivado no por un fenómeno individual, sino que hay una construcción social de la atención y la motivación. A ver, con un ejemplo. Si una persona, por ejemplo, le presta atención, pensemos en un niñito que entra a la escuela primaria, le presta atención a las marcas que están escritas, ¿no? Le presta atención porque hubo prácticas educativas sistemáticas que orientaron esa atención y esa motivación a esas marcas. Si no hay prácticas de enseñanza que orientan la atención y la motivación a determinados sentidos, significados, herramientas culturales, esa motivación, esa atención no es algo propio del individuo. Lo mismo podemos pensar cuando tenemos un alumno en la universidad que, no sé, que no le presta atención a determinados indicadores de un texto académico, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si el señor le acabo de dar un texto y es el mismo texto que leyó otro y comprendió y es un mismo texto que yo estoy leyendo y yo encuentro los indicadores de determinada información. Bueno, esa atención a determinados indicadores se construyen y se producen en escenas educativas, en escenas en prácticas culturales. Lo que los invito a pensar, ¿no? Es que tanto la atención como la motivación uno las tiene que pensar en las coordenadas de una práctica social, que orienta la atención, que orienta la motivación y no pensar tanto en la motivación intrínseca de un individuo, sino en un sistema social que orienta la atención a determinados indicadores, que produce cierta motivación en esa escena. Entonces, creo, esto es una invitación, ¿no? Obviamente coincido con el compañero que la motivación y la atención sobre determinados indicadores es necesaria para que se produzca un proceso de aprendizaje de cualquier contenido, ¿no? Si no hay motivación, si no hay interés, si no hay atención. Pero las invito a pensar esos fenómenos psicológicos en contextos específicos de prácticas, donde es la misma práctica la que va a tener que involucrar y orientar la atención a determinados indicadores, que es la misma práctica social que va a ir generando determinada motivación. No sé si se entiende, o si respondo a tu pregunta, o me fui por el lado de los tomates.
O si la planteabas por ahí. No sé, Sí, ¿quién hablaba ahí? Porque... yo, Sí, Fernando. Fernando. Sí, yo, como es, quería también ver si era determinante el- en la construcción del conocimiento la motivación. Claro, sí, 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 yo coincido, ¿eh? El tema, lo que yo digo, para mí obviamente es determinante determinada motivación, interés, lo que en el campo de la psicología educacional fue llamado como el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo no es otra cosa que aquel aprendizaje que tiene alguna relevancia, que significa algo para el sujeto, y obviamente eso es motivante y motivador, pero lo que me interesaba, por eso fue todo mi conversación, que esa motivación no es algo que porte el individuo, sino que hay un sistema de actividades sociales que va a ir produciendo, o no la va a producir, o no la va a producir, pero es algo del sistema social que es la práctica educativa. Y obviamente es necesaria la motivación, es clave, pero no siempre descansa en el individuo. Esto es lo que me interesaba señalar. Bueno, les cuento si les Ah, parece ahora un poquito más. por eso, o sea, Sí. es también responsabilidad del docente crear la motivación. Claro, sí. Lo que pasa es que, insisto, la motivación aparece en un sistema de actividades, no como algo que el profesor le dice, vos podés, sino que tiene que hacer actividades en las que involucre algún interés, que involucre, insisto, con que no es algo que porte un individuo, y la tiene que promover el docente, pero también la actividad, ¿no? La actividad que tiene que ver con, no solo, insisto, no solo con palabras, sino que tiene que haber actividades en las que algo de eso aparezca, ¿no? Eso es lo que me parece, ¿no? Porque si no, uno parece quedarse en la motivación, si no la tiene el alumno, entonces, no sé, el docente tendría, vaya a saber cómo motivar. Uno tendría que pensar que las prácticas educativas son contextos de prácticas en las que hay alumnos, hay docente, hay textos, hay prácticas de enseñanza, hay realización de actividades, etcétera, 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 ¿no? Eso me interesa señalar. Bueno, les comento un poquito alguna cosita que tiene que ver con una distinción, una diferenciación, me parece necesaria, establecer entre lo que se llaman conocimientos y saberes, ¿no? En el campo de las didácticas. Obviamente ustedes pueden encontrar muchas definiciones de estos dos conceptos, pero a mí me interesa trabajar la siguiente definición. Conocimientos tiene que ver con, no puede ser los procedimientos habituales que tiene un sujeto para aprender, las ideas que tiene un sujeto para resolver un determinado problema. Son los conocimientos que porta un sujeto que tienen que ver con ciertas ideas que se ha formado a lo largo de, no puede ser la vida, pero también a lo largo de la trayectoria educativa, ¿no? Estos son los conocimientos. Y los saberes, cuando hablamos de saberes escolares, estamos hablando más de aquellos conjuntos de saberes reconocidos y validados por un conjunto de prácticas de validación. Por ejemplo, pueden ser los saberes científicos. Son dos tipos de conocimientos que son diferentes. Y en el contextos de instrucción, nosotros vamos a tener diferentes tipos de conocimientos y de saberes, ¿no? Que circulan en nuestras aulas, que están ahí, y uno tiene necesariamente que saber que están ahí. En primer lugar, un conocimiento que está en la escena áulica, en la escuela educativa, en cualquier nivel, son los conocimientos de los alumnos. Como dice ahí, son conceptos, normas, creencias acerca de cómo funcionan o se producen los fenómenos. Esto involucra conocimientos, como les decía, que se adquirieron fuera del aula, pero también dentro del aula, ¿no? Saber hacer. Acá es importante en estos conocimientos, ¿no? Y es algo que es propiamente de lo escolar. Por ahí tiene que ver con esto que vos traías de la motivación. El alumno, una de las motivaciones del alumno en nuestras aulas, un poco es conocer,
Pero también otro poco, y hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo, y otro poco, gran poco, yo no diría poco, gran cosa es aprobar la materia. El estudiante quiere, y si puede promocionar, mucho mejor, digamos, ¿no? Entonces, hay que meterlo ahí, analizar cómo las prácticas y los conocimientos que tiene un sujeto para promocionar una materia, y que no necesariamente son conocer más acerca de la mecánica newtoniana, por decir algo, ¿no? No es, eso está, obviamente, tenemos estudiantes que son buenos estudiantes y que les interesa conocer, pero ese conocimiento no está por fuera del interés del estudiante de en algún momento dejar de ser estudiante y promover, y eso es importante. Entonces, cuando uno analiza la motivación y analiza el tipo de lectura que hace un sujeto con un texto que le vamos a dar para leer, esta relación con la escena educativa, que es un alumno que trata de alguna manera decir la respuesta correcta, y la respuesta correcta no sé si es la más válida, como uno como científico tendría cuando hace alguna afirmación, esa afirmación tiene que tener cierta validez, de cierto intento de universalidad. Entonces lo que valida ahí el conocimiento por fuera del aula es, bueno, que se acerque más al funcionamiento de lo real. Bueno, en la escena educativa no es así el conocimiento. El conocimiento, el acierto del estudiante es que se acerque más a lo que va a hacerlo aprobar la materia. Y eso, insisto, es un conocimiento insoslayable. Entonces, cuando uno analiza, cuando vea la motivación de un pibe, cuando analice las ideas que el pibe va produciendo, este aspecto es insoslayable. Bueno, segundo aspecto que es un saber que circula. En el aula son los saberes, lo que ustedes enseñan, no sé, no compartimos mucho que cada uno enseña, pero tendrán ahí saberes que están vinculados con los conocimientos científicos, pero no es el conocimiento científico mismo. Uno hace lo que se llama en didáctica la famosa transposición didáctica, que no es otra cosa que una adecuación, una selección de determinados contenidos, determinados problemas, determinados conceptos para ser trabajados en una escena educativa, ¿no? Y a su vez esos saberes enseñar no es la ciencia misma, sino que tiene relaciones muy interesantes que puede analizar, que además son decisiones que uno como docente toma un poco, pero otras decisiones que no toma tanto, porque hay currículum, etcétera, decididos a diferentes niveles de las políticas públicas. Y bueno, y esos saberes son los saberes a enseñar, ¿no? Ese conjunto, ese recorte, esa transposición didáctica. Segundo tipo de saber conocimiento que está en el aula, ¿no? Fíjense que estos modos de conocimiento, estos modos de saberes, son bastante distintos a cómo aparecen los saberes o cómo aparecen, o cómo el sujeto conoce por fuera de estas coordenadas educativas, ¿no? Tercer cuestión, en el aula circulan conocimientos de sentido común, tanto de los docentes como de los alumnos. Ambos tienen versiones de sentido común. Hay sentido común para las ciencias sociales, pero también hay versiones, ustedes lo deben saber, versiones de sentido común acerca de los fenómenos físicos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que cuando las fuerzas, después vamos a ver un ejemplo con esto, ustedes me van a corregir porque yo soy psicólogo, así que si digo algo, una brutalidad, ustedes me dicen con respeto, pero a veces, pero esta idea del campo de fuerzas es bastante difícil para comprender, porque es bastante contraintuitivo creer que cuando un vaso está en una mesa hay fuerzas que están como que el vaso esté ejerciendo algún tipo de fuerza. Uno tiende a pensar o a interpretar el sentido común de la física, tiende a pensar la fuerza como una acción motriz, un movimiento, y en los estados de reposo uno le cuesta ver ahí de manera intuitiva un campo de fuerza. Bueno, esto es un tema que ustedes como profes de ciencias naturales seguramente tienen muchos ejemplos. Pero bueno, hay ahí conocimientos de sentido común que operan. Y ustedes también como docentes tienen conocimientos de sentido común que circulan en el contexto de prácticas. Y por último, otro tipo de saber que circula en la escena educativa son los conocimientos que ustedes como profes van elaborando a la medida que van teniendo prácticas educativas. Hay saberes. Nosotros sabemos, bueno, ¿cómo ustedes dirán en la sala de profesor? Yo tengo que dar este tema. ¿Cómo lo trabajaste vos?
Bueno, esos son saberes que circulan entre docentes. Bueno, yo ese concepto lo enseño con este ejemplo, o ese contenido lo enseño con este experimento. Bueno, son saberes de las prácticas, de las propias prácticas que circulan y que forman parte de los conocimientos que están en la escena educativa. Fíjense que esto podría aplicar para cualquier nivel, para cualquier nivel. Entonces, no hay un solo conocimiento, no hay un solo saber, circulan, están en contradicción, es el sujeto de los conocimientos, que es el alumno que va a aprender, está en esta diversidad de saberes y conocimientos tratando de elaborar algún tipo de conocer algo acerca de lo que le estamos presentando como profes. Bueno, espérense. Me interesaba, espérense, ay, ver estas cositas de acá. Esperen que me pasé. Bueno. Dicho o comentado cuáles son los conocimientos que circulan en una esfera educativa, me interesa presentar alguna discusión o alguna conversación o ampliación acerca de esta idea que había presentado de los conocimientos previos. Yo sé, estuve conversando con colegas, voy a estar refiriéndome a un conjunto de trabajo. Ustedes tienen también un texto de Cecilia Acevedo y equipo, es una referente de la didáctica de las ciencias naturales exactas. Yo recomiendo, ahí recomendé algunos textos, pero hay en el CEFIEC, que es de la Universidad de Buenos Aires, hay un conjunto de investigaciones que están justamente tratando de investigar tanto las prácticas como los conocimientos que se producen en la enseñanza de las ciencias naturales exacta, y es una referencia. Entonces, en esos textos lo que me interesa trabajar es esta idea de qué manera, primero, cómo definiríamos conocimientos previos y de qué manera los conocimientos previos funcionan en la actividad educativa. Y como les decía, bueno, a partir de las conversaciones con esta colega, ella me decía, ustedes corríjanme, pero bueno, por lo menos la experiencia que ella tenía con formación docente, en el campo de las ciencias naturales y exactas, es común y es frecuente como el análisis o la recolección de ideas previas que tienen los sujetos acerca de un fenómeno. Marcelo me dice que sí, afirma con la cabeza. Bueno, ahí digo, nada, vengo a plantearles no sé si advertencias, algunos comentarios acerca de esas cuestiones, de cómo trabajar o cómo considerar eso que se llama conocimientos previos. Hay un texto al que me voy a estar refiriendo, que es el de Beatriz Eisenberg, que ya hay un texto que se llama ¿Por qué no recolectar los saberes previos? Se hace una especie de discusión acerca de qué lugar tienen los conocimientos previos en las prácticas de enseñanza. Lo que uno tendría que tener en cuenta en relación a los conocimientos previos, esta idea de conocimiento previo está muy vinculada a aquella cuestión que les comenté acerca de la perspectiva constructivista, que todo conocimiento novedoso, siempre que yo trato de interpretar lo real, lo voy a interpretar a partir de mi marco de referencia que construí hasta ese momento, ¿no? Y esto hago una pequeña nota al pie, que es algo interesante para pensar justamente en las prácticas educativas. Esto seguramente lo saben. Cuando ustedes dan una clase, una sola clase para, no sé cuántos alumnos tendrán, 20, 30, no lo sé. Esa misma clase, por ahí 60, Mariano me mira con cara de, tengo 60 alumnos, bueno, perfecto, estamos ahí. Bueno, este contenido que yo voy a tirar, voy a dar una clase teórica, una clase práctica, los 60 alumnos que vos tenés lo va a morder distinto, porque cada uno tiene un recorrido, una trayectoria. No es lo mismo un pibe que salió del secundario recién y está metiéndose en los primeros años de ingeniería, no es lo mismo una persona que hace ingeniería como segunda carrera, no es lo mismo una persona que dejó la secundaria, tuvo toda su familia y ahora está queriendo estudiar. Bueno,
los puntos de partida cognoscitiva es distinto. Cómo va a leer lo que yo le voy a presentar va a ser distinto. Esto es algo, digo, que nada, ya lo sabemos. Esta es una realidad que uno le estalla, quiera o no verla. Bueno, eso sería como permanentemente los sujetos van a conocer a partir de los marcos de referencia que tienen los sujetos. Pero Beatriz Eisenberg hace una diferencia entre conocimientos previos como lógicamente previos, ¿no? Y conocimientos previos en términos de temporalmente previos. Ella lo que plantea, bueno, todo conocimiento, si lo pensamos lógicamente en términos de lógicamente previo, todo conocimiento que yo presento acerca de un objeto, quiero explicar la teoría mecánica, el campo de fuerzas, no sé, cualquier concepto, cualquier teoría que ustedes quieran presentar, ¿no? Pongo ahí un conjunto de ejemplos para tratar de explicar el tema que estoy interesado en presentar. Bueno, ese tema que yo estoy interesado en presentar va a ser leído por los sujetos a partir de cierto conjunto de conceptos que no elaboraron en ese momento, pero que sucede o aparecen en el momento en que yo lo presento como docente, el contenido. Entonces, ese conocimiento previo, uno podría decir, sí, lo tiene el sujeto, pero aparece en tanto y en cuanto yo presento este contenido. Si no, no aparece como conocimiento previo, surge, aparece, es necesario para leer este contenido. Pero lo que estoy haciendo en esta práctica de enseñanza, en el que presento un conjunto de conceptos, hago leer un conjunto de textos, voy a trabajar entre los conocimientos que el sujeto tiene y voy a traccionar al contenido que estoy trabajando. Entonces, ese conocimiento previo, lógicamente, solo aparece y es formulado y es trabajado y es transformado en la práctica educativa. Es decir, la escena educativa, la práctica de enseñanza, modula, elicita, hace que aparezca ese conocimiento previo, ¿no? Entonces, no es un conocimiento previo que es independiente de la práctica de enseñanza, es un conocimiento previo que aparece en la medida en que yo presento un contenido que es leído desde un marco asimilador, de un marco teórico, de una perspectiva de conjunto de conceptos, de ideas parciales que el sujeto tiene para interpretar eso, ¿no? Otra idea que Heisenberg dice, bueno, cuidado con esto, es la presentación de conocimientos previos en términos temporales, como lluvia de ideas, digan todo lo que sepan de este contenido. Esa presentación como separado del contenido que yo voy a trabajar es un poco problemática, porque nada le dice al sujeto que está tratando de conocer que esas ideas previas van a estar siendo marco asimilador, marco interpretativo de estas ideas que yo presento. Y además, otra cuestión en relación a los conocimientos previos, muchas veces los conocimientos que llamamos previos no son en lo que en psicología se llama ideas implícitas. Uno, los conocimientos previos están como materializados en prácticas, no están explicitados. Yo no soy consciente de que tengo un sentido común acerca de los fenómenos sociales y un sentido común acerca de los fenómenos físicos. Para mí la realidad es así y no los tengo como tematizados, analizados y tomados como conciencia. Así que ese conjunto de rastreo de ideas previas, si no hay una articulación entre ese punto de vista del sujeto y el contenido que a mí me interesa trabajar, ¿no? Es un poco complicado. Les traigo un ejemplo de este juego de ideas previas, trabajo de ideas previas y qué va a pasar. Y acá me van a ayudar ustedes un poco, porque este ejemplo, como les decía, estuve conversando con Cecilia Acevedo y me compartió este ejemplo. Yo lo entiendo un poco, pero ustedes lo van a entender más porque es sobre una presentación de ideas previas. Me van a disculpar porque es en primaria, pero chicos de séptimo grado, y les cuento un poco la escena que presenta, que es una manera, uno podría decir, de plantear temporalmente primero la indagación de ideas previas y después trabajar
a partir de esas ideas previas, el contenido que a mí me interesa trabajar como docente, ¿no? Pero fíjense lo que aparece como ideas previas por parte de esta situación. La docente comienza la enseñanza del tema preguntando a sus alumnos qué ideas tienen acerca de la fuerza, ¿no? Cuando piensan en fuerza, pregunta, ¿qué cosas piensan? Para ustedes, ¿qué son la fuerza? Y fíjense que si no está enfocado el tema que va a trabajar, fíjense las ideas que aparecen por parte de los pibes. Dicen los pibes. Luego de esta pregunta, donde los chicos alcanzaron a esbozar algunas como la fuerza magnética, la fuerza de gravedad, la fuerza de voluntad, las fuerzas elípticas, la musculatura, la fuerza eólica, la docente propone una serie de consignas. O sea, fíjense que las ideas previas, si no están trabajadas en una secuencia que articule el contenido que yo quiero trabajar uno podría decir negociar, transformar, hacer, modificar esas ideas para poder interpretar el objeto que a mí me interesa, empiezan a aparecer ideas que no tienen nada que ver con el objeto que a mí me interesa. Que, digo una cosa más, esas ideas previas a veces son un poco disparatadas, pero a veces son como acercamientos parciales. Pero como no están trabajados en el interior de una escena educativa en el que el contenido es el que tiene que traccionar esas ideas previas, esas ideas parciales, esos conocimientos parciales, como que, aunque se estén acercando un poco, es como si se perdiera. Y fíjense, además de esto, la docente les hace un conjunto de experiencias y experimentos, como por ejemplo, sostener un globo con la mano para que no se caiga, ¿no? Ella quiere pensar el campo de fuerzas, ¿no? Lanzar un globo para que toque el pizarrón mientras otro trata de atajarlo, empujar, resistir el empuje de un banco, etcétera, etcétera. Miren lo que hacen los chicos. Le dan a un chiquito, a un jovencito, un niñito, un globo. Lo tiene que sostener. Y le pregunta a la maestra, bueno, ¿y los chicos del globo hicieron fuerza o no hicieron fuerza? Y perceptivamente, la fuerza que vos tenés que hacer para sostener un globo es totalmente imperceptible, ¿no? Y dice, no, Fernando dice, no, yo no. Yo sigo con el globo en la mano. Y la docente se enoja, dice, si yo te digo que sostengas el globo así, que quedes acá como la estatua de la libertad con el globo, podés quedarte un rato más así. Fernando dice que sí, te voy a tener toda la clase, Fernando dice lo que quiera. Pero ahí lo que me interesa también señalar es que la interpretación que hace el pibe de esa escena a partir de sus conocimientos previos no se deja conducir rápidamente al objetivo de la enseñanza, ¿no? Entonces, como conclusión de esta relación entre saberes previos y contenidos, si esas exploraciones de saberes previos queda por fuera de las interacciones con la situación de enseñanza, no se puede poner en consideración la pertinencia parcial de esas ideas previas y se las concibe como errores y esta docente llega a enojarse, ¿no? Y sin embargo, los pibes estaban ahí tratando de ver o no ver lo que les planteaba la situación y había cuestiones que eran que no se le hacían transparentes, porque insisto, con esta idea, el campo de fuerzas es un poco a los ojos de un observador no físico, es bastante contraintuitivo. Me cuesta ver la fuerza que hace un vaso contra la mesa, me cuesta verla, no la veo, no es algo observable. Y la voy a tender a interpretar con mis saberes previos que suponen cierta cosa más estática de los fenómenos, más aristotélica, es el sentido común de la física. Bueno, otra cuestión que me interesaba plantear, hasta aquí entonces, el segundo punto, que era el papel de los conocimientos previos, cómo trabajan, cómo aparecen, qué serían, cómo juegan en una escena instruccional. Y un tercer y último punto, después me interesa conversar un poco con ustedes, es ¿cuál es el papel del conflicto cognitivo en la práctica educativa? Y si, como les decía, Piaget plantea que el motor del desarrollo tiene que ver con estas contradicciones, estos conflictos cognitivos entre la hipótesis que yo elaboro, que
se contradice con la realidad. También hay investigaciones psicológicas que han mostrado que dos chiquitos, son investigaciones muy interesantes, dos chiquitos que tienen ideas distintas acerca de un fenómeno, la discusión sobre puntos de vista hace que uno empiece a ver diferentes planos de lo real. Por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante de la física intuitiva de los niños, que eso lo investigó Piaget. Por ejemplo, si un niño de 5 años lo pones delante de una montaña, ¿no? Y te dice, bueno, estás viendo la montaña, y le preguntas a un niño de 5 años que se imaginen qué parte de la montaña van a ver si dan vuelta a la montaña, el pibe lo que proyecta con su imaginación es que va a ver la misma montaña que está viendo en este momento, porque hay ahí un problema que tiene que ver con reconstruir diferentes puntos de vista, ¿no? Que hay un proceso cognitivo un poco complejo. Bueno, las investigaciones de conflicto cognitivo mostraron que un niño discutiendo con otro niño llegaba más rápido a darse cuenta que la montaña que yo veo de este lado no es la misma que voy a ver del otro. ¿Por qué? Porque el otro pibe dice, che, no, mira, yo estoy viendo otra montaña. Entonces hay ahí una posibilidad de generar conflictos entre las ideas que yo tengo para interpretar lo real, que entra en desajuste con lo real mismo, y entra en desajuste con una escena comunicativa, con otro que me dice, che, no me parece que están así. Entonces, hay algo muy productivo en el desarrollo cognitivo de los conflictos, contradicciones, uno podría decir que se dan entre las ideas que yo tengo y lo real, entre las propias ideas que yo tengo acerca de un fenómeno y también entre las ideas que yo tengo y la contraposición de otra afirmación. Bueno, todos estos conflictos, contradicciones que se dan en estos diferentes niveles individuales y sociales van produciendo desarrollo cognitivo. Eso es lo que estudió la psicología constructivista. Ahora, la idea, cuando uno se mete en la escena educativa, nos cabe la pregunta es, bueno, ¿cuál es el lugar del conflicto y de la confrontación? Y una pregunta que les hice al inicio es si la única modalidad de desarrollo cognitivo es la contradicción, contradecirle al estudiante con la versión, pensando en los conocimientos previos. El pibe plantea un conocimiento previo que es equivocado. La única articulación que yo tengo es contradecirlo, ponerlo a discutir con los estudiantes. ¿Esa es la única manera motor del desarrollo? Bueno, claramente no. La construcción de conocimiento muchas veces requiere lo que nosotros llamamos, bueno, ustedes también, lo que todos llamamos secuencia de actividades, secuencias didácticas que se articulan, bueno, lecturas, escrituras, modelizaciones. Hay un conjunto de investigaciones constructivistas que mostraron varias cosas. Primero, que el acto de lectura, que leer un texto, nunca es transparente. Cuando yo leo un texto, sucede lo mismo que con cualquier conocimiento. Yo lo voy a interpretar a partir de mi marco de referencia. Y que no es lo mismo leer un texto como puede ser un cuento que leer un artículo académico. Que hay ciertas marcas o ciertas informaciones que si yo no soy experto en la lectura de un determinado género textual, se me pasan desapercibidas. Y esto es algo que los docentes, ustedes seguramente lo deben hacer, pero es importante señalarlo, que tenemos que acompañar y uno podría decir enseñar a leer, ¿no? Entonces, el conocimiento no solo es establecer contradicciones entre sujetos, docente, sino que muchas veces tiene que ver con prácticas de lectura guiada por parte del docente, modelizaciones, actividades, etc. Una tercera idea que me interesa plantear en relación a los conflictos cognitivos, esto que estoy diciendo, bueno, el aprendizaje se produce por idas y vueltas, lecturas, relecturas guiadas, afirmaciones, contradicciones de esas afirmaciones, modelizaciones, etc. Y un último punto que me parece importante señalar, referido a los conflictos cognitivos, a los conflictos cognitivos, muchas veces sucede que en los contextos educativos, y muchas veces tengo conocimiento de que pibes con
de sectores populares, cuando se los confronta mucho y entra la discusión en conflictos acerca de afirmaciones, puede generar más que un desarrollo, un mayor apocamiento, digamos, ¿no? La crítica, la recrítica y la reversión muchas veces hace que el sujeto empiece como a dudar de sus afirmaciones, y en la escena educativa esa situación de conflicto cognoscitivo no siempre es tan próspera como lo miraba la psicología constructivista. Entonces lo que tenemos acá es, sí, es una posibilidad el conflicto cognoscitivo, pero hay otras herramientas para que se produzcan los aprendizajes. Bueno, a modo de cierre, después ahora abrimos, si les parece, a una conversación, a la que ustedes pudieron ir mirando. Me interesa, nada, escucharlas y que abramos el debate, pero para cerrar, comentarles, hacer como el itinerario de lo que trabajamos. Al principio se expusieron los conceptos centrales acerca de la construcción cognoscitiva desde un marco teórico de la psicología constructivista. En un segundo punto, estuvimos planteando algunas redefiniciones de esos conceptos para pensar de qué manera se produce el conocimiento en los contextos escolares o en los contextos educativos instruccionales, qué tipo de saberes y conocimientos se generan allí, qué especificidad del conocimiento y también qué especificidad del sujeto de conocimientos tenemos que esperar en los contextos instruccionales, que es distinto del sujeto psicológico en general. Esto es importante. Acá me permito hacer como una dirección para trasladarlo a un conjunto de debates contemporáneos. Estamos en un momento, seguramente nadie está inmune a haber recibido ya sea un TikTok, una charla o un enlatado educativo de neurociencias y educación, ¿no? Todos conocen. Bueno, ojo con esas recetas de neurociencia y educación. Yo no estoy en contra de las neurociencias. Sí pongo mis preguntas y mis interrogantes acerca de si los conocimientos que surgen en un campo específico, como es las neurociencias, que estudian el funcionamiento del cerebro, que ya hay uno podría decir entre el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento psicológico hay un salto, o sea, no es lo mismo el cerebro que la psique, son entidades, obviamente en relación, obviamente yo tengo pensamientos, tengo cognición, conozco, etcétera, porque hay un cerebro, pero las relaciones entre cerebro, funciones cerebrales y funciones psicológicas, ahí hay un salto, que no siempre se hace de manera cuidadosa, y a su vez hay un segundo salto que hay que tener en cuenta, que incluso estudiando los procesos psicológicos, como fui detallando a lo largo de la exposición, esos hechos psicológicos, fenómenos psicológicos, procesos psicológicos en el contexto de instrucción, en cualquier contexto de instrucción, tiene que ser reconsiderado, repensado, porque no me dice nada esa generalidad de la adquisición de conocimiento acerca de cómo se produce el conocimiento en estas coordenadas tan específicas de cualquier nivel educativo. Así que ahí nada, me permito como hacer esa relación y diálogo con esas otras perspectivas. Y por último, se planteó un conjunto de discusiones acerca de los llamados conocimientos previos y los conflictos cognitivos en el ámbito escolar. Bueno, eso ha sido el itinerario. Ahora, si les parece, abrimos a una conversación, a apreciaciones y demás. Bueno, gracias, en principio. Tengo la cámara, estoy desde la facultad y es un problema que durante un tiempito la cámara funciona y después se apaga. No sé por qué se prende, se apaga, se prende, se apaga y se apaga definitivamente. Así que estoy con la cámara apagada, disculpen. Pero bueno, el micrófono está abierto y horizontal para que cada uno vaya tomando palabra y bueno, vaya haciendo sus consultas, trayendo reflexiones del aula. em, o como Fernando, si querés Fernando también volver sobre la pregunta tuya, bueno, un poco conversar, bueno, conversar desde esta perspectiva, ¿no? Podríamos pensarla desde otras, pero pensarla desde esta perspectiva y de estos intercambios que propuso Axel.
El que quiera tomar la palabra, adelante. Bueno, arranco yo. Axel, muy buena la presentación. Lo, lo que me llevo como de esta charla es esto de, nos da un poco de trabajo juntarnos con asignaturas de años anteriores y ponernos a charlar de cómo enseñan, qué enseñan. Y esto de que el sujeto y el marco de referencia, en buena parte lo componen esas otras materias, lo hace muy importante. O sea, sé que es importante, pero es como esas cosas importantes que si después lo hago, bueno, hoy me llevo hay que sentarse a hablar porque a veces es el alumno como el cartero, digamos, el que viene a poner sobre la mesa. El que, porque sobre todo, por lo menos gracias a Dios, o se da, digamos, en ingeniería, si el alumno, yo le estoy enseñando algo que es contrario a lo que recibió en la asignatura del año anterior, me va a cruzar el auto y me va a decir, pará. Bien, está bueno. No compra tanto esto de, bueno, quiero aprobar y si él dijo blanco, voy con blanco, por más que el anterior me enseñó que era gris. Primero, padre, no son todos, digamos, pero siempre hay alguno que se acerca y dice, sí, mire, Claro, pero a mí me lo explicaron de la manera. Y eso claro, me resulta interesante, lo reforcé con todo esto que dijiste y me lo llevo como tarea para hogar, ¿no? claro. Claro, me haces pensar porque, digo, uno lo que hace, me ocurren varias cuestiones. Bueno, uno hace un recorte, una transposición didáctica y puede ser que haya, y en los campos científicos hay como enfoques distintos, controversias y eso puede, digo, a veces uno hace como docente un recorte. Y hay zonas como grises y no explicadas, ¿no? Que a eso implica que no son, que uno como investigador de un campo, como experto en un determinado campo, esos grises que detecta el estudiante, para uno no son grises, son conocimientos que tiene, pero es importante ponerse en ese punto de vista del sujeto donde no está del todo explicado, y donde no está mirando el fenómeno desde el mismo punto de que uno. Y otra cosa que decía que me parece interesante también esto de pensar ese recorrido, ese itinerario de eso que uno podría decir la trayectoria educativa que va, que se va desarrollando y que es el punto de partida para tus trabajos, ¿no? Y también una cosa que a mí como docente universitario me parece que a veces uno como nada, que tiene que ver con cómo uno trabaje, el tipo de trabajo que uno tiene a veces con los textos. Uno ha leído mucho un determinado texto y las cosas se les hacen transparentes, pero los que tienen que preparar a un estudiante universitario en leer textos académicos nivel universitario, ese queda en nuestro campo, digamos, ¿no? Siempre, a nosotros siempre nos gusta, no digo que vos lo estabas haciendo, porque estabas con otro punto, pero lo que siempre a veces decimos es, bueno, mirá cómo vienen de la secundaria. Hay cosas que la secundaria no resuelve y tendrá sus problemas, pero hay cosas que la secundaria no tiene por qué resolver, no tiene por qué enseñarle a un pibe a leer un texto, un paper. Eso es como tarea nuestra. Y a pesar de que nosotros estamos muy acostumbrados a leer paper, uno tiene que reconocer que, no sé, si yo, lo mismo, si ustedes me dan un paper de física a mí, no caso nada, no entiendo nada, digamos. O sea, como si yo les diera no sé, un texto de Freud, no sé, como esas cosas que hay conocimientos específicos de un campo, uno le está dando vueltas a un problema durante años, y hay cosas que se le hace absolutamente transparente, y es importante tener en cuenta que el estudiante, digo, va a tener zonas que no va a estar viendo lo mismo que yo estoy viendo, por más que lo tengas delante de los ojos, digamos, ¿no? Y hay algo de la enseñanza, de la lectura académica que nos toca a nosotros trabajar, digamos, ¿no? Como, Sí, sí, coincido. buenísimo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
Y algún acá con Mariano, desacuerdo, que una tiene acá con discordancia. Mariano que tiene la cámara encendida, tenemos la diferencia, cuando hablaste de las cantidades de gente, él está en primer año, entonces yo estoy en cuarto año. Claro, Entonces, en cierta forma yo me siento afortunado, digamos, porque buena parte de ciertas dificultades, por ejemplo, esta de la diversidad de marcos de referencia, ya se empiezan a homogeneizar un poco y se me hace más fácil claro, para mi nivel, digamos. Yo claro, los claro, admiro los que están en primer año porque luchan con esa diversidad social, de conocimientos, de todo tipo, ¿no? claro. Mariano, fuiste mencionado. Sí, sí, es verdad que ese es un problema que solemos tener en primer año. Que con respecto a eso, porque también tiene un poco que ver con lo que decía recién Marcelo, pero justamente el otro extremo, es esto de, en una materia de cuarto año, más o menos te llegan con un conocimiento homogéneo, donde sí puede haber un tema de una diferencia entre cómo se ve un tema, pero más o menos parejo. El problema que aparece mucho en primer año, y yo además de primer año estoy en el ingreso, donde en el ingreso se magnifica, es la variación de conocimiento previo. Yo me enganché mucho con lo de conocimiento previo porque siempre trato de engancharme de ese conocimiento previo, de tratar de ir enganchando los temas con lo que creo que pueden ya conocer para hacer la comprensión del tema. Pero el problema que a veces, es más, en el problema que me encuentro y que veo muchas veces, que lo nuevo que yo les expliqué lo manejan bien. El tema es ese conocimiento previo. Se equivocan en lo que ya tendrían que manejar bien, que uno supone que en eso no tendría que haber dudas, porque estoy hablando de temas, sobre todo en la parte de matemática, temas básicos, y cuesta, vamos a decir, quitarles la mala costumbre. Es como que uno les prevé, le dice, esto miren que no se hace así, porque estaba restringido, o sea, no es que se lo enseñaron mal, pero se los enseñan de una forma muy acotada, que para los temas el ejemplo que siempre doy es el de matemática, el raíz de 4 más menos 2 sale directamente, y que acá se empieza a abrir todo un campo en el cual entra todo el concepto de función. Bueno, es un tema particular, pero cuesta porque uno se los explica, les dice, y después vas al examen y vuelven todos a cometer el error en tomarlo como lo vienen acostumbrados a hacer, Claro. más, más acotado. Eh, Eso. No, claro, pero lo que pasa es que, a ver, las relaciones que vos podés estar viendo entre diferentes temas, yo no sé nada de matemática, un poquito, pero, o sea, de ninguna manera lo que ustedes saben. Pero los temas que vos tenés relacionados para vos, que es lo mismo, porque es parte de un conocimiento general, no sé, el pibe no los establece como en su coordinación, digamos, ¿no? Y ha tenido toda una práctica educativa que les enseñó ese pedacito y comprendió ese pedacito que funcionaba en sí mismo. La relación entre uno y otro, bueno, eso lleva años, digamos, porque lo que uno tiene que ver en el sujeto de los conocimientos, acá estoy bien de sujeto de conocimientos, que hay una lógica del error, digamos, ¿no? Entonces, como que esto quiere decir que la respuesta a nuestros ojos equivocada cumple algún tipo de función para el sujeto, que le explica un conjunto de fenómenos, no le explica a otros, y entonces ahí es cuando aparece una tensión entre el conocimiento que tenía y lo nuevo, pero ese conocimiento, insisto, por ejemplo, por mencionar los ejemplos que decía de la física intuitiva. La física intuitiva en tu vida cotidiana
te funciona perfecto, no se te contradice nada. Podés, vos tomás agua, le tirás, arrojás pelotas a un arco, no sé, con esa física intuitiva te manejás fenómeno, te funciona en ese campo, no tiene fallas, digamos, ¿no? Entonces, que ese sujeto pueda repensar y ampliar y poner en contradicción requiere idas, vueltas, reconsideraciones, y también considerar que son contextos distintos, digamos, ¿no? Que incluso uno como científico, uno podría decir cientista social, yo como cientista social, cuando me pongo el traje de científico social, analizo los fenómenos, la complejidad de lo social, los prejuicios. Ahora, cuando salgo a la calle, soy uno más con el sentido común de cualquiera. Entonces, también hay como uno podría decir un doble traje que uno tiene, como un pensamiento más, si ustedes quieren, más vinculado a los saberes científicos, y otro que funciona en un contexto particular, pero cuando vos te moves en el otro ámbito, utilizas el otro y te funciona, digamos, ¿no? Hay ahí estas con cambios en el sujeto de los conocimientos, me parece que hablan de lo complejo y los diferentes contextos, ¿no? Bueno, buenísimo, súper interesante. Bueno, ¿qué más? Me interesa, por favor, cuenten cosas. Ahora quiero saber yo. Yo tengo una más. Dale, Hablaste mucho sobre los conflictos cognitivos, sí. que entiendo que en el marco, en el escenario del aula, del desarrollo del curso, uno tiene que ir resolviendo, ¿no? O sea, que tiene que ayudar al alumno a que los resuelva. ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Sí, lo que Hasta pasa ahí que, yo me sí. Y lo que pasa, hay que ver ahí, como que eso, a ver, hay cosas, vos como profe te tenés que haber dado cuenta, te va a haber pasado muchas veces que hay informaciones que por más que vos le des la resolución a un problema, si él no hace algún camino de reconstruir algún aspecto, por más que le des la respuesta correcta, no cae a ningún lado, ¿se entiende? Entonces, a mí lo que yo sostenía en la exposición no es el único motor del cambio, el conflicto. O sea, ponerle que da una respuesta incorrecta y vos tenés la respuesta correcta. Hay una contradicción entre la respuesta incorrecta y la de él. No siempre esa contradicción lo va a llevar al pibe a conocer la respuesta o comprender la respuesta correcta. Requiere de otras prácticas, ejercicios que vos podés identificar cuál es el error que el pibe tiene, por ejemplo, el ejercicio matemático, y por ahí algún ejercicio que trabaje aquel aspecto que vos ves que necesita para comprender esta respuesta correcta. Así que no, insisto, no es la única la confrontación. Puede ser, insisto, depende mucho por eso ahí no quiero generalizar, pero depende del contenido. Puede ser darle alguna actividad que resuelva algunas cuestiones que a vos te parecen necesarias para que comprenda esto que se le está presentando como incorrecto. No es la única la confrontación de una afirmación, no es la única el motor del desarrollo del conflicto entre la respuesta incorrecta y la correcta. o sea, soy, porque te voy a plantear eso, yo soy más anti-confrontación. Ah, perfecto, claro, esa es mi propuesta. Mi propuesta no es la única fuente del desarrollo. ¿Y qué haces, por ejemplo? Cuando hay Lo un... dejo. O Lo sea, lo dejo, no es dejas. que no me desentiendo. Lo digo, Claro, lo dejo desarrollar hasta que él mismo dice agua. claro, bueno, hay eso. Y para mientras tanto le diste nuevos ejercicios, hiciste Ah, algún... sí, ¿Qué sí. profe de qué sos? Sistemas de comunicaciones, fundamento del sistema de comunicaciones, que es de cuarto año, que yo digo que no enseño nada, porque en realidad, cada está en cuarto año, yo uso saberes, conocimientos previos. Y lo que hago es armar el mecano de una Claro, manera que los chicos terminan diciendo wow. Y cuando dicen wow, le digo, pero yo no te enseñé ni esto, ni esto, ni esto. Lo único que hiciste es claro, armaste las piezas, o sea, las ruedas las conocías, las puertas las conocías, el chasis del auto lo conocías, y claro. la carrocería la conocías y de repente ahora encontraste un auto. Claro, bueno, eso es, por ahí es el problema que traía Mariano, digamos, ver fragmentos. Y bueno, eso es un proceso que lleva un tiempo, de hacer coordinaciones Sí. de diferentes
Sí, Sí, para mí es más interesante así. y claro, sí, Es divertido. coincido. Sí. A Nuevamente, ver. gracias por la charla, muy buena. No, por favor, gracias a ustedes por escuchar. Acá hay una pregunta en el chat. Sí, no, yo ponía que quería, como estoy sin, acá se está sumando alguien más, bueno, le damos el ok. Esto tiene que ver, ¿no? Cuando formamos perfiles profesionales, esto que decía Marcelo, ¿no? Eh, y lo que también traía Mariano, de estar acercando algunos conocimientos que tienen que ver con los primeros años y bueno, y confiar como eso eh, se va reconfigurando, ¿no? A lo largo de la carrera. Por eso es tan importante dialogar entre los docentes de una carrera. Y eso es un trabajo del departamento, ¿no? El trabajo de cada departamento. Lo que sucede a veces con las ingenierías, te cuento Axel, es que las UDB, las básicas, las materias básicas, están en departamentos separados a las de especialidad y bueno, hay todo un conjunto de materias que forman saberes base de los estudiantes, de los futuros ingenieros e ingenieras, que bueno, no siempre dialogan con las especialidades. Y es un diálogo necesario para poder acompañar al estudiante a hacer esos insights, pero además para poder darle sentido, ¿no? A eso que está aprendiendo. Em, También para los docentes, pero bueno, tiene que ver con cómo están organizados los departamentos, diferenciados los de especialidades básicas. Claro, claro. Pero bueno, qué bueno que hay alguna materia que lo hacen, Marcelo. Bien, Marcelo. Claro, la tuya no es integradora. ¿Es No, no, integradora no, esa? no es No. integrado. No, no es integrado. Ok. Ay, creo Bueno, que no sé está bien si... que no lo sea, porque hablo de electrónica, que también es otro problema que se agrega a esto, es que en realidad se dice electrónica es muy amplia. Hoy creo que todas las ingenierías son muy amplias. Ujú, Y caemos en muchas veces los docentes en decir, tienen que saber mucho sobre lo que yo doy. Y de esa manera lo único que vamos a hacer es detonar al alumno, porque, o sea, no puede ser un especialista en todo lo que abarca hoy una Claro, disciplina. sí, las dos cosas, ¿no? También se especializaron las especialidades, las disciplinas, las dos claro. cosas. Y Quería eso, hacer una aclaración porque después nosotros subimos este video y puede ser que haya gente que lo mire asincrónicamente. Vamos a dejar un foro abierto para que si alguien lo ve asincrónico también pueda sumar preguntas, reflexiones, compartir experiencias. Eso. Perdón, Axel. no, está bien. Bien, bien lo que iba a decir. No, esto que es hay esta dimensión que yo mencioné en algún momento que tiene que ver con los saberes, digo, ahí hay un problema que tenemos nosotros como docentes, que es qué selección de contenidos vamos a transmitir, digamos, no son relevantes para un estudiante, es un problema del docente, digamos. No solo del docente, porque tampoco es que uno define el currículum, pero hay un problema que es bien interesante, digamos, si no tiene que ser todo, tiene que ser contenidos actuales. Son discusiones que tenemos, ¿no? En la transmisión de qué saberes vamos a poner ahí a jugar en una escena educativa. Sí, eso fue desarrollado en parte en la charla anterior. Ah, buenísimo. Bueno, esto también se conecta con lo anterior, como vos Eh, Bueno, Yo quiero decir una cosa que, bueno, no participé mucho, escuché la charla, me pareció súper interesante
esto de los saberes y los conocimientos, que creo que hoy en día, teniendo tanto alcance de los conocimientos académicos, no sé cómo decir, ¿no? Internet nos conecta con tantas cosas, pero lo que muchas veces más cuesta es poder relacionar, que es lo que dice Marcelo, ¿no? Empezar a juntar, que creo que nuestra tarea creo que como que se puede orientar ahí, ¿no? Es como que, bueno, vos tenés un montón de piezas por un montón de lados, bueno, lo que tiene que dar la facultad, me parece a mí, es como empezar a hacer, como vos decís, que también que no es nada fácil, las lecturas transparentes, ¿no? De aprender a seleccionar qué es lo que nos queda y juntar los conocimientos y que, porque si no parece que si fuese nada más que una cuestión de conocimientos y no de saberes, de conocimiento, pasa a ser algo ser estrictamente academicista y nos perdemos de un montón de cosas porque me parece que la educación es como que vaya a otro lugar porque el conocimiento ya está al alcance de la gente, de cualquier persona, no los saberes, es lo que Exactamente. creo yo. Exactamente. Y hay toda una discusión muy interesante acerca de relacionar esos conocimientos que circulan que como referentes del campo de las ciencias, ¿qué valida las afirmaciones que, no sé, que vuelca a la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las validaciones de esas afirmaciones, ¿no? Digo, de hecho, de hecho, es una de las discusiones contemporáneas referidas a esos tipos de conocimiento, porque ellos no explicitan, los científicos tenemos que decir, bueno, yo te hice estas investigaciones, esta muestra, este análisis de datos, no importa la ciencia, todos tenemos que comunicar cómo validamos y estamos sujetos a las discusiones en el ámbito de la ciencia. ¿Cómo validan los conocimientos las inteligencias artificiales? Obviamente lo tienen reservado ellos y no ellos, parece. Pero bueno, nada, no hay ahí es un tipo de conocimiento que no está validado y no está explicitado cuáles son las condiciones de validación de esas afirmaciones. Así que hay ahí una discusión contemporánea acerca del conocimiento y saberes que me parece Y el que tiene que ver. conflicto esto, ¿no? También del conocimiento que traen de que no que realmente puede ser un desconocimiento más que conocimiento, que cosas que decía Mariano también, ¿no? Que yo di el ingreso y notaba estas cosas también de cómo hay cosas que son así, ¿no? En la secundaria, ¿no? Son así. Y que en Claro. realidad cuando ya estamos en la facultad, bueno, son así para la secundaria, pero para nosotros tenemos que empezar a tomar otros conceptos. Esto existe, lo vamos a ver más adelante. Esto no es que no existe, no es que, no sé, como algo decía así, ¿no? Como que la raíz de un número negativo no existe. No, eso es conocimientos previos. Tenemos que empezar a abrirnos a nuevos conocimientos que nos van a llevar a la puerta para después tener otros conocimientos más. Y es re difícil y es cierto No, que dar el ingreso, dar materias de primer año o dar de tercero y cuarto es muy distinto. Es cierto que un estudiante o una estudiante, ¿no? Ya en tercer año, ya en tercero, porque primero y segundo para mí todavía es como medio como que son ingresantes. Ya en tercero tienen un dinamismo de inclusive replantearse o los conocimientos o poder plantearle al profesor, que es lo que está diciendo Marcelo, no sé, por ahí te pueden plantear algo de lo que o no es lo que lo que tenían entendido, ¿sí? Y es como que pueden entrar no es conflicto, me refiero a este conflicto de conocimientos, que es lo que vos dijiste antes, ¿no? De empezar a ver, pará, entonces, ¿cuál es? Bueno, nada, no, es está. como que es muy distinto, depende en el nivel que se está. No, no, nada. Sí, pero ahí, no, pero está súper súper pertinente, Silvia, que vos estás trayendo, porque es esta dinámica. A ver, ahí yo me permito como hacer algún comentario de esto, de la idea de que es nuestra expectativa, nuestra esperanza, ¿no? Que es que abandonen los conocimientos que tenían antes y que tomen los nuevos, ¿no? Pero no es así como se produce la construcción. El sujeto va a tener que, a partir de sus marcos de referencia que construyó este momento, que le sirvieron, que le fueron eficaces para explicar un montón de hechos, de fenómenos y de aprobar materias, cómo eso puede, en función de contenidos específicos, se va pudiendo transformar, ¿no? Como que está bien que vos le digas, che, esto no va más, todo eso uno lo hace, yo no estoy objetando esa intervención, que nada, es lo que vos estás haciendo, pero bueno, seguramente haces otras cosas que tienen que ver con que algo del el modo en cómo se interpretaba antes de determinado fenómeno tiene que ser transformado más que dejado. En la historia
los desarrollos cognitivos, o sea, es una ley física, podríamos decir, nada se pierde, todo se transforma, podemos decir, porque todo se reformula, se reorganiza, se recoordina y no es que se abandonan, ¿no? Digamos, los viejos conocimientos, sino que se reformulan, se recoordinan, se retransforman. Y me gustó mucho también algo que se dijo durante la charla que dijo antes Fernando y que también vos charlaste sobre la motivación. Y la diferencia entre la motivación intrínseca y la motivación o institucional o desde la docencia, como que no es solamente depende del estudiante, tampoco solamente depende de la institución, tampoco, sino generar como justamente impulsar a que puedan, no sé, y que le puede interesar la materia, no solamente para probarla, como decís, sino Claro. también para aprender, porque la idea es que le estemos brindando conocimientos, ¿sí? Y además de empezar a pensar las cosas de una forma distinta, ¿no? No sé, eso de la motivación a mí me parece súper interesante ver que justamente no decir que es algo estrictamente intrínseco ni responsabilidad del docente, como que es No, claro, claro. todo. Es un sistema, claro, es algo que imagínate vos, pensá vos en los momentos en los que te motivó a alguna situación, que seguramente podés identificar varios aspectos que tienen que ver con los conocimientos, también tiene que ver con lo afectivo, digamos, hay como, la motivación no es un elemento que porta a un individuo, sino que es una escena, una situación en la que hay otros conocimientos y que se produce. Y bueno, que no es tan sencillo, digamos, de promover, pero Sí, pero me gustó lo que señalaste, Axel, de que no solamente el docente tiene que ser el motivador, sino que la actividad que propone tiene que ser motivador. O sea, hoy no puedo dar sistema de comunicaciones como me la dieron a mí hace 30 años atrás. y es difícil, Sería, porque son otros los que... sería difícil que esté motivado, porque yo no estaba motivado en su momento. Entonces, ya está, olvídate. Y hoy con la dinámica que tienen los estudiantes, muchísimo menos. Sí, Entonces, es un uno tema, sí, tiene el desafío de repensar cómo lo va a enseñar, ¿no? totalmente. Sí, 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 totalmente. Hay como, hay cosas se han transformado y que hay que repensar. Sí. Mira, lo hicimos prender cámara a Fernando, ¿no? Fernando, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, una cosa que me surgió de varios años de dar la materia, o sea, yo le estoy dando una materia a, a futuros profesionales que no son de mi especialidad, totalmente distinta. ¿Qué Y especialidad algo tenés? que, Contame, a ver. o sea, yo soy ingeniero en electrónica y le estoy dando clases a futuros ingenieros mecánicos de cuarto año. Sí. Y algo que descubrí es que algo que los motiva mucho es saber por qué están estudiando algo y para qué lo están estudiando, Mm. hacia dónde vamos y por qué está esta materia acá. Y eso noté que influencia mucho a la hora de atender o a la hora de proponerse seguir la materia y al final, o sea, porque también hacemos proyectos anuales en la materia y, y vieron que a través de la materia podían lograr cosas que no se imaginaban y que les abre un campo nuevo en la mecánica, por ejemplo. Entonces, Mm. el guiarlos hacia saber por qué y para qué, creo que los motiva mucho eso. Mira, claro, como contextuar, sí, es una muy buena herramienta, como Mm. explicar un poco, ordenar un poco el lugar del conocimiento. Y sí, no es muy motivador que te den información sin saber para qué la vas a aplicar, ¿no? Eso es difícil ahí de engancharse, ¿no? Claro. Está buenísimo, Fernando. Gracias. Bueno, no sé si hay nuevas preguntas, pero creo que el objetivo está hecho, que tiene que ver con poder desplegar un conjunto de conceptos teóricos, ¿no? Que nos permiten pensar conceptos teóricos que son
asequibles, que es posible pensar, algunas herramientas que se puedan acercar para pensar desde la pedagogía, desde la didáctica, desde, en este caso, la psicología educacional, algunas cuestiones más de la práctica docente. La vez pasada lo dije, pero lo vuelvo a decir, para mí el hecho que uno que está frente a un aula, en un espacio como este, se problematice algo de sus prácticas, se lleve una nueva pregunta respecto a cómo está trabajando, para mí el objetivo está cumplido porque, bueno, creo que a veces es incomodarnos, ¿no? Es esa capacidad de poder incomodarnos en nuestras propias prácticas, sentir que ya hay algo que tenemos que volver a pensar, cambiar en la forma de trabajarlo, bueno, y tal vez estas conversaciones disparan algo que no tienen exactamente que ver con lo que nos viene a proponer Axel, pero que en algún sentido sí disparan pensamiento, ¿no? Creo firmemente en la posibilidad de producir innovaciones, nuevas perspectivas desde las aulas. Bueno, y a veces hay que simplemente dedicar un rato a pensar juntos, juntas. Así que no sé si alguien más quiere compartir eh, alguna pregunta, alguna experiencia, alguna reflexión, pero bueno, las preguntas ya marcan bastante esta idea de poder movilizar pensamiento, poner el bocho en acción, como decía un filósofo contemporáneo. Bueno, no sé si están todos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto va a quedar subido a... Perdón que tengo otra vez digo, la cámara apagada. Es un problema que tiene esta computadora que voy a tener que arreglar. Acá desde la Facu. Queda subido al aula virtual. Están subidos los materiales también, los 4 materiales. Hay un video y un artículo de un libro y 2 papers para, bueno, pensar también, seguir pensando si tienen ganas. Queda abierto el foro para el que quiera también intervenir ahí en el foro y también invitamos a los que asincrónicamente vean este video también para intercambiar y compartir ideas. Bueno, gracias Silvina por el entusiasmo. Creo que estuvo muy bueno, así que también muchas gracias Axel. Gracias a ustedes por la invitación, por escuchar. La verdad que siempre es interesante compartir y nada, está buenísimo, agradezco. Y pensar con otros. Bueno, y nosotros nos veremos en las próximas conversaciones, que es en el mes de junio. Oportunamente iremos compartiendo, enviando por newsletter y subiendo a las páginas. Bueno, voy a dejar de compartir, de grabar.